También, si ya estás listo, me gustaría que aprovecháramos el tiempo al máximo. Hoy estamos entrando a la segunda parte que le pusimos viviendo bajo la gracia o en la gracia, ¿verdad? Aprendimos la semana pasada que cuando aprendemos a caminar bajo la gracia, vamos a disfrutar de las bendiciones que Dios nos tiene, ¿verdad? De hecho, quiero decirle que la peor tragedia que podemos tener, que después de que el Señor nos libertó del pecado, podamos volver a ser atados y tener el yugo del pecado. Pero la semana pasada aprendimos que el Señor nos liberó, ¿verdad?, de ese poder que había ejerciendo en nosotros en cuanto al pecado, y éramos esclavos del pecado, pero ahora el Señor nos ha hecho libres. Y hoy voy a estar entrando en esta parte. Me gustaría nuevamente tomar como referencia Gálatas 2:19, que la Escritura nos dice: pues cuando intenté obedecer a la ley, Pablo está aquí hablando, ¿verdad?, la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Y aprendimos muchas cosas. Una de las frases que aprendimos es cambiar el tengo que hacerlo por el quiero hacerlo. Y hoy que vivimos en la gracia, de repente encuentras mucha gente que vive como legalistas. Yo la semana pasada les enseñaba que el diablo es el número uno en ser legalista. Cuando fallas te hace sentir que eres una persona condenada, que no te vas a poder levantar. Y la gente escucha tanta esa voz del enemigo que se la llega a creer y no se levanta, batalla mucho para levantarse. Y yo en esta mañana vengo a decirles que el diablo es padre de mentira, pero hay gracia a favor de la iglesia. Y de hecho aprendimos en Romanos capítulo número 5 que la Biblia enseña que ninguna ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Así de que hoy es muy probable que fallemos, ¿verdad? Y aprendimos también que muchas veces la gente quiere servir a Dios en base a cómo se siente. Pero cuando tú sirves a Dios en base a cómo te sientes, tú te adjudicas que es por tu obediencia. Pero aprendimos en toda esta serie que no es por la obediencia tuya, pero es la obediencia que hizo Jesús por nuestros pecados, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros venimos a una condenación por la desobediencia de un hombre, y este es Adán, ¿verdad? Nosotros no tuvimos que ser desobedientes, pero por la desobediencia de Adán, recordemos que todos somos pecadores, pero ahora por la obediencia de Jesús, ahora todos somos justificados. Entonces no es en base a cómo te portes, porque va a haber momentos donde te vas a portar bien, donde te vas a sentir bien para ministrar, para orar por enfermos, para predicar, pero va a haber otros días donde no te vas a sentir así, porque a lo mejor fallaste. Sin embargo, ¿verdad? Nuevamente remarco, si tú llegas a fallar, abogado tenemos para con el Padre, y tú puedes servir a Dios libremente. Y lo que quiero enseñar es que no tenemos que ser negligentes, tenemos que ser muy cuidadosos cuando predicamos la palabra. No estoy hablando de que vivas en un pecado, ¿verdad? Y estés compartiendo, estés ministrando. No, si tú estás en esa condición, mejor deja de predicar y busca una restauración, ¿verdad? Acuérdense que aprendimos que la gracia no es una excusa, no es un pretexto, no es un pasaporte para vivir en pecado. La gracia, cuando la entendemos, es el poder que actúa en nosotros para no vivir en pecado. Eso lo aprendimos la semana pasada. Y en este pasaje Pablo nos enseña, ¿verdad? Es uno de los gurús que tenemos, ¿verdad? Uno de los maestros de la ley y de las escrituras. Fue el que escribió más libros en el Nuevo Testamento. Y él dice, cuando trató de cumplir todas las exigencias de la ley, no pudo. Y acuérdense que si usted estaba en la ley, ¿verdad?, y fallaba en un mandamiento de la ley, o sea, no fallaba en ese solamente, fallaba en todos, por uno que fallara. Así que Pablo, ¿verdad?, dice que él muere a la ley para ahora vivir para Dios. Y vivir para Dios es vivir en una libertad, no en un libertinaje. No sintiéndonos culpables, porque cuando estás bajo la ley, siempre te sentirás condenado. Pero cuando estás bajo la gracia y caminas en esa gracia, te vas a sentir en una libertad plena, que es a donde quiere llevarnos el Señor. Así que si estás apuntando notas, espero que ya estés ahí con tu cuaderno y tu Biblia. La ley para los judíos fue mucho más que 10 mandamientos, ojo con eso. Y cuando hablo de los mandamientos, no estoy hablando de que no los tengamos que cumplir. De hecho, los mandamientos Moisés los grabó en una piedra, pero ahora nosotros los tenemos grabados en nuestro corazón, ¿verdad? Y recordemos que la ley fue traída por Moisés, pero la gracia fue traída por medio de Jesucristo, la que nos trajo
salvación. Entonces, cuando Jesús estaba en la cruz y dijo consumado es, Él estaba hablando de la ley. Él había cumplido la ley. Entonces, eso es muy importante que lo entendamos, ¿verdad? Cuando Jesús estaba en esa cruz y dijo consumado es, acuérdense que Jesús no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla. Y cuando estaba en la cruz del Calvario, Él estaba cargando los pecados de la humanidad y Él dijo consumado es. Entonces, en otras palabras, estaba pagando por tus pecados pasados, presentes, pero también futuros. Y en esta mañana es importante que entendamos esto. Entonces, otras cosas que me gustaría que apuntara en sus notas a fin de que tengamos una relación íntima con Dios fue lo que hizo Jesús en la cruz. No tenemos idea de lo perfecto que tendríamos que ser para poder lograrlo. En otras palabras, nadie pudiera haber logrado la comunión con Dios excepto a través de Jesucristo. Por eso la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, ¿verdad? Jesucristo. Él es el único que nos puede conectar con Dios, porque tu humanidad, mi humanidad, mis fallas y todo eso evita que nosotros podamos estar delante de... Es más, en otras palabras, si nosotros pudiéramos acercarnos a Dios de esa manera, terminaríamos calcinados por la santidad de Dios. Por eso tenemos que agradecer a Dios por Jesucristo, porque si no hubiera sido por Él no tendríamos acceso, entrada libre al trono de la gracia. Por eso es importante que lo entendamos. Y otra de las cosas que me gustaría que apuntaras ahí en tus notas es que Jesús no murió por nosotros para que tuviéramos nuestra propia religiosita, ¿verdad? Y hacer nuestra propia doctrina. Y no, Jesús no murió por eso. Jesús murió para que no fuéramos calcinados al acercarnos al Dios vivo. Escuche eso, por favor. Y no podemos hacer alarde y ahora decir ahora somos salvos. De hecho, el autor o las escrituras más bien dicen, ¿verdad?, que ahora que hemos recibido esa salvación como gentiles, no seamos arrogantes, ¿verdad? Porque la Biblia es muy clara que la salvación, o Jesús vino a los judíos, pero los judíos no le recibieron. Y a los que le recibieron, que ahora somos los gentiles, nos ha dado la potestad, el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Ahora, solo para que se den una idea de lo que era la ley, porque no solo eran los 10 mandamientos, ¿verdad? Eran 613 leyes y les quiero compartir algunas que vienen en el Levítico. Pues se imagina hablar de 613 leyes y todavía los judíos que eran legalistas, los 10 mandamientos los habían convertido alrededor de 2.200 reglas de cosas que podían hacer y no podían hacer. Entonces les quiero compartir algunas para que se den una idea de todos los requisitos o todos los reglamentos que ellos tenían que hacer, y si fallaban en uno, fallaban en todos. Por eso es que no hubo, válgame la redundancia, no hubo nadie en la tierra que pudiera haber cumplido la ley, excepto Jesús, cuando dijo consumado es. Así es de que fíjese lo que ellos no podían hacer, no podían dejar de incluir la sal en su ofrenda a Dios. ¿Verdad? Yo no sé si ustedes alguna vez han ido a acampar y de repente subimos la carne, el carbón, y se nos olvidó la sal para sazonar la carne, ¿no? Pues ellos no podían ofrecer esa ofrenda si no iba incluida la sal. ¿Se imaginan los judíos que de repente caminaban kilómetros y kilómetros de ofrecer el sacrificio que les tocaba hacer? Y de repente, mi amor, ¿trajiste la sal? No, se me olvidó. Eran cosas que no podían hacer. Otra de las cosas, no podían quemar la levadura en su ofrenda. Otra de las cosas también que no podían hacer, no podían comer grasa, y la grasa debía ser separada para la ofrenda. Y dice, todos los rituales que ellos tenían que hacer. No podían también comer sangre, no podían olvidar y dejar de testificar en contra de algo malo que habían visto o te hayan dejado a compartir, ¿verdad? Tú no puedes decir, no, pues yo no soy parte de eso. O sea, ahí no podías hacerte de la vista gorda. O sea, tú tenías que atestiguar de lo que te estaban confiando o de lo que tú habías visto. Fíjense qué tremendo está eso. Por eso yo puse en mis notas, eso descartaba la idea de yo no quiero involucrarme. Hay veces que de repente vemos que se están robando un carro. Bueno, y hay algunos que sí toman video, ¿no? Ahora todos se toma video, te para un policía, estás grabando video, cualquier cosa. Pero hay gente que no se quiere involucrar, no se quiere ver metido en problemas. Pero también
Otra de las cosas que no podían hacer, no podían tocar animal inmundo, no podías jurar a la ligera, no podías engañar a tu vecino. Y si encontrabas algo perdido y mentías acerca de ello, recibías una penalización también del 20% del valor de la cosa que te habías encontrado o las cosas que te habías encontrado. No podías descuidar tu cabello. Ojo con eso. La ley decía morirás y Dios estará enojado con todos. Fíjense qué tremendo está esto. No podías desgarrar tu ropa. Hoy los millennials, ¿verdad?, no podían tener de esos Levi's todos rasgados, ¿verdad?, o rotos. Fíjense todo lo que no podían hacer. Ya les dije, no podías descuidar tu cabello, no podías desgarrar la ropa, no se podía comer mariscos. Híjole, aquellos que somos amantes de los mariscos, ¿verdad? No podíamos hacerlo, no podían hacerlo, más bien. No podía ir a la iglesia por 33 días después de dar a luz un niño. Y si era niña, tenía que ser 66 días. No podían ir a la iglesia porque la mujer estaba considerada como inmunda. Dice, todos los reglamentos. Por eso cuando Jesús dijo consumado es, todas esas 613 reglas que tenía la ley, aparte de los mandamientos y los 2200 cosas que los judíos pusieron ahí como, porque eran muy legalistas algunos, el Señor los llevó todos en la cruz, dijo consumado es. Él pagó todo eso, porque nadie de nosotros pudiéramos haber cumplido toda la ley al pie del cañón. También otra de las cosas que me llama la atención, y aquí quiero abrir un paréntesis en este punto, es que ellos no podían tener sexo con su padre y madre. Y esto pareciera que pues suena como sentido común y todos pueden decir, pues es obvio que no podemos tener relaciones con nuestro padre y madre. Pero ellos era necesario tener la ley, escuche eso, porque Dios no estaba en ellos. Por eso hoy en esta mañana, sí y no es verdad que debemos dar gracias a Dios porque ahora el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros para guiarnos, para dirigirnos, para consolarnos. Antes ellos no tenían al Espíritu Santo en ellos. Por eso es que ellos necesitaban la ley para poderse conducir. Obviamente que hoy el Espíritu Santo es el que nos guía para no pecar, ¿verdad? Nos redarguye, la palabra correcta es nos redarguye. Y acuérdense que el Espíritu Santo nos convenció de pecado. Por eso, si quiere escribir, escriba eso por favor en sus notas. Entonces hoy podemos reconocer que tener al Espíritu Santo en nosotros es una gran bendición. Lo vuelvo a remarcar. Tenemos que reconocer que tener al Espíritu Santo en nosotros es una gran bendición y no necesitamos a la ley para mejorar nuestra conducta, porque ahora el Espíritu Santo es el que nos guía. ¿Alguien está contento por ello? Yo creo que eso está como para dar un fuerte aplauso ahí en tu casa con los que están y puedas codear al que está a tu lado y decirle, el Espíritu Santo ahora está en nosotros y nos guía. Dice la Biblia que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, y la ley no la necesitamos para caminar en integridad. Ahora el Espíritu Santo por eso mora en nosotros. Ahora lo que tenemos que hacer es ser guiados por el Espíritu Santo. La semana pasada, la semana que viene voy a estar hablando acerca de la madurez espiritual. Debe ser una de nuestras metas como iglesia, porque la iglesia no necesita un montón de personas asistiendo inmaduras que se les necesite cambiar el pañal y que todavía ocupen un biberón. Pero la meta para todo cristiano debería de ser llegar a la madurez. Pero eso lo voy a estar hablando la semana que viene y no te quieres perder esta parte. Entonces hoy muy importante, ¿verdad? Tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Y eso nos va a costar, ¿verdad? Pero eso lo voy a tocar la semana pasada. Entonces escriba esto también en sus notas, por favor. Hemos sido libres de la ley y todo lo que Dios quiere que hagamos, Él nos da la habilidad y poder para que lo podamos lograr. En otras palabras, la semana pasada yo les enseñaba que separados de Él nada podemos hacer. Él es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos. Y por eso, para tener éxito en nuestra vida cristiana, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Alguien me está escuchando en esta mañana? Otra de las cosas, no podían cortarse la barba, ¿verdad? No podía cortarse el cabello por los lados. Ya hubiera caído yo fulminado, ¿no? Mira, imagínense, han todo rapado de los lados, la barba, pues no se la podían cortar. Y
Y todo ese tipo de ritualismos, pudiéramos como asustarnos, pero de repente hoy en el cristianismo nos encontramos con un montón de reglas, que no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. En el nuevo pacto vivimos en una total libertad, y es la ley del amor. Por eso ahora nuestra fe cristiana no tiene que estar basada en los reglamentos de qué hacer, qué no hacer, porque aún lo bueno que pueda hacer, lo podemos hacer como ley, y cuando no lo cumplamos nos vamos a sentir culpables, ¿verdad? Miserables incluso, quiero usar esa palabra. Porque acuérdense que cuando tienes que leer la Biblia y cuando no la lees, te sientes culpable. Por eso hay que cambiar el tengo que hacerlo por quiero hacerlo. Cuando llevas una relación con Dios, va a haber días en que no vas a leer y no vas a orar, pero no te vas a sentir culpable porque entiendes que ahora estás bajo la gracia. Y el diablo no va a tener la potestad o el poder de hacerte sentir culpable y pecador porque no leíste o porque no oraste, ¿verdad? Encontramos mucha gente que sí ora y sí lee, pero de repente te das cuenta que no están dando fruto ninguno, porque a lo mejor lo están haciendo por un ritualismo. La semana pasada yo les decía que cuando vamos a la iglesia no es para hacer puntos con Dios. Cuando vamos a la iglesia, ¿verdad? O estamos en una transmisión como estas, no estamos haciendo puntos con Dios. Estamos aquí para crecer en la gracia. ¿Alguien me está escuchando en esta mañana? Y en esa gracia tenemos que desarrollarnos y vivir en una vida plena en Cristo Jesús. Por eso nuevamente remarco, en el nuevo pacto o en esta gracia que estamos viviendo, vivimos en una total libertad. Ojo con eso, no libertinaje. En una total libertad. Y esa libertad la Biblia le llama la ley del amor. Y el mensaje del Nuevo Testamento es que si aprendemos a caminar en el amor de Dios, vamos a vivir una vida de plenitud. ¿Cuántos quieren vivir esa vida de plenitud? Porque desafortunadamente encontramos mucho pueblo de Dios caminando frustrado, caminando como personas culpables todavía cuando han sido libertadas del pecado y también del yugo de la ley, porque ahora estamos bajo la gracia. Y en Lucas 10, 25 al 28, voy a cerrar con esta cita y no te quieres perder la próxima semana esta enseñanza, ¿verdad? Cierto día, dice ahí la escritura en Lucas 10, 25 al 28, ahí va a estar saliendo en tu monitor de pantalla. Cierto día un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús. Ojo con eso, era un experto en la ley, pero este cuate quiere sorprender a Jesús, ¿verdad? Lo quiere tentar en algo y le dice ahí, para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, y le contesta con lo que era experto él. Le dice, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Le hace la pregunta. El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, correcto, con signos de admiración. Y le dice Jesús, ¿verdad? Le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Toda la ley, en otras palabras, Jesús la resume en el amor. Cuando nos amamos a nosotros mismos, porque yo quiero decirte que no puedes amar a tu prójimo si no te amas a ti mismo. Cuando nos amamos a nosotros mismos, amamos a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, y amamos, ¿verdad? Su obra, vamos a vivir en esa vida plena que Jesús está reflejando en esta mañana. Y si quieres apuntar en tus notas, escribe esto, por favor. No puedes amar a otros si no te amas a ti mismo. Recordemos que la semana pasada les enseñaba acerca de que cuando Jesús es invitado por Simón el fariseo, ¿verdad? La Biblia dice que llega Jesús ahí con Simón el fariseo, no le lava los pies, no le da besos, no lo unge con aceite. Y Jesús le platica la historia de dos deudores. A uno le había prestado 500 piezas de plata, a otro 50 piezas de plata. Y Jesús le pregunta al fariseo, ¿quién crees que amó más por saldar la deuda? Y el fariseo le contesta y le dice, pues es obvio, al que se le perdonó más. Entonces Jesús, con las mismas palabras de Simón el fariseo, le dice, esta mujer desde que entré no dejó de besarme los pies y enjugar mis pies con sus cabellos. Y Jesús le dice,
mujer, ahora tus pecados se son perdonados. Y vemos que ese amor que esa mujer entendió de todo lo que había sido liberada y que todos sus pecados habían sido perdonados, sus acciones las llevaron a amar a Jesús. Entonces en esta mañana yo quiero decirte que es tiempo que camines fuera de tanto reglamento, ¿verdad? Y obviamente el Espíritu Santo te va a ir mostrando qué tienes que dejar. No puedes estar en Jesús y ser la misma persona, es obviamente. Pero no porque los hombres te impongamos cosas, qué tienes que hacer, no tienes que hacer. Deja que el Espíritu Santo guíe tu vida. Y amigo que nos estás viendo, si tú eres legalista, no hagas la obra que tiene que hacer el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo al final del día es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, y Él nos va a ayudar a dejar cualquier vicio que podamos tener, cualquier pecado que podamos tener oculto, porque separados de Él nada podemos hacer. Así de que en esta mañana, si tú crees esa palabra, puedes dar gracias a Dios conmigo, porque Él dijo en la cruz, consumado es, y ahora estamos viviendo bajo la gracia, y que esta gracia te dé el poder y te dé la autoridad para que no seas esclavo más del pecado. Así de que oramos juntos. Padre, te damos tantas gracias en esta mañana por esta oportunidad que nos das de entender tu gracia y de lo que hemos sido labrados, y el acta que nos separaba, ¿verdad? Que era el acta de decretos, que era el poder legal que el infierno tenía en contra de nosotros. Tú la clavaste en la cruz, Señor, y ahora nos has hecho libres. Señor, somos libres de la esclavitud del pecado porque nos has perdonado, nos has redimido, y ahora nos has dado a tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia, y podamos caminar en esa plenitud de la gracia. Y te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No te quieres perder la tercera parte de esta serie, así de que síguenos de cerca, y como siempre decimos, adiós.